Hola a todos, espero que se encuentren bien. Este es el notebook de la clase 4 del día 14 de octubre del 2020. El notebook está bastante largo, entonces los videos los voy a repartir en 4 secciones. En esta primera sección lo que vamos a hacer es revisar los datos que vamos a estar usando a lo largo de esta clase, de este notebook. Entonces vamos a usar un conjunto de datos correspondiente a información de pacientes que tienen esta enfermedad de diabetes. Entonces, bueno, lo que se quiere medir es la evolución de esta enfermedad después de un año de comenzada. La diabetes la vamos a caracterizar con estos siguientes 10 rasgos o características, que es la edad del paciente, el sexo del paciente, su índice de masa corporal, su presión arterial promedio y 6 mediciones de suero sanguíneo. Entonces, por cada uno de nuestros pacientes, que en este caso les vamos a llamar muestras, vamos a tener 10 rasgos o características. Estos 10 rasgos o características lo que me van a determinar es qué tanto ha evolucionado la enfermedad de diabetes para esa muestra. Muy bien. Entonces, tenemos la información de 442 pacientes, es decir, el número de muestras que tenemos, o M, es igual a 442. Es decir, tenemos 442 cada uno de estos rasgos, más nuestra Y o nuestra salida, que va a ser qué tanto ha evolucionado la enfermedad. Entonces, como aquí se dice, la respuesta de interés que vamos a denotar con Y va a ser una medida cuantitativa de la progresión de la enfermedad un año después de haber iniciado este estudio. Los valores de Y toman valores entre 25 y 346. Esta información, bueno, más bien estos datos la sacamos de acá, Diabetes Data. Ustedes aquí lo pueden descargar. En realidad, este conjunto lo sacamos de la librería de Scikit-Learn, pero como en esta librería de Scikit-Learn estos datos ya venían normalizados, pues aquí mismo nos dan la referencia de dónde encontrar esos datos sin que estén normalizados, ¿no? Entonces estos datos ustedes, si lo van a usar directamente desde Scikit-Learn, pues entonces no tienen que tener el punto CSV, pero tienen que tomar en cuenta que si lo usan directo desde Scikit-Learn, así nada más ponen load diabetes y se va a cargar estos datos, pues los datos ya van a estar normalizados. Para lo que nosotros queremos hacer aquí, pues necesitamos que no estén normalizados porque justo vamos a nosotros hacer a mano esa normalización. Entonces, Scikit-Learn es una librería para Machine Learning. Más adelante les daremos un notebook para que conozcan un poquito de esta librería. Y esta librería ya tiene 6 conjuntos de datos que ustedes pueden usar. Entonces, nada más como comentario, nosotros de aquí sacamos el conjunto de diabetes, pero nos fuimos a la referencia original porque Scikit-Learn ya lo ha normalizado. Entonces, digamos que la referencia original es esta. Aquí los datos vienen sin normalizar y es lo que usamos. Entonces, de ahí ustedes lo pueden sacar. Nosotros les vamos a dar el CSV, entonces no hay ningún problema. Entonces, lo primero que hay que hacer, pues, es cargar las librerías que vamos a usar. Pandas, lo vamos a usar como PD, NumPy como NP y Matplotlib como PLT. ¿Okay? Entonces, ya habíamos visto un poquito qué hace esta función de read CSV, que lo que hace es justamente generarme un data frame, que le vamos a llamar df, con pandas. Estamos usando aquí la librería de pandas. Y lo que estamos leyendo es este archivo que se llama diabetes.csv. Recuerden, CSV es la extensión de Comma Separate Values, o sea, los valores separados por coma, pero muchas veces pues no se separa por coma. Entonces, read CSV nos permite poner qué tipo de separador se está usando. En este caso, si nosotros no ponemos nada, por defecto es coma y vamos a obtener pues los datos de una manera no ordenada, como esperaríamos, y eso es porque los datos no están separados por coma. En este caso simplemente se les hizo tabulador y esa es la separación. Entonces, con este argumento en esta función set, nosotros podemos indicar qué separador se está usando dentro de este archivo. Recuerden, ustedes siempre pueden revisar más a fondo cada una de las funciones que nosotros usemos, aquí en este caso read CSV pandas.
Como ven y como ya habíamos visto también en otro video antes, tiene un montón de parámetros. No es necesario que nosotros definamos todos estos parámetros, simplemente con que indiquemos el nombre de nuestro archivo, con la ruta y todo. Y como vieron aquí, el separador por defecto es coma, porque pues así es el CSV, ¿no? Coma, separate value. Pero nosotros podemos cambiarlo y tiene un montón de parámetros más, pero ya tienen valores por defecto, entonces no es necesario que lo especifiquemos. Entonces con esto ya nosotros creamos nuestro data frame y recuerden que con el atributo head se imprimen las primeros 5 muestras, los primeros 5 renglones. Entonces aquí podemos ver que nuestros primeros 5 muestras, pues en la primera columna tenemos la edad, después tenemos el sexo, después el índice de masa corporal, etc. Y nuestros 6 mediciones de suero sanguíneo y Y, la salida que estamos interesados. Entonces, Y, que recuerden es el desarrollo de esta enfermedad, va a depender de todas estas características o rasgos. Muy bien. Ahora recuerden que en Head ustedes pueden poner 20 y entonces no se van a desplegar solo los primeros 5 renglones, se van a desplegar los primeros 20. Noten que se empieza a contar desde cero, entonces pues va a llegar hasta 19. Por defecto, pues nada más imprime los primeros 5. Y recuerden que si quieren imprimir más bien los finales, pues en lugar de head, vamos a poner tail. Y listo. ¿Okay? Y también recuerden que con el atributo describe, pues nos da información estadística de cada una de las columnas. Nos da las cuentas por columna, que corresponde a 442, que es el número de muestras en todos los casos, es decir, cada una de mis muestras tiene toda esta información, la edad, el sexo, etc. Nos da el promedio, la desviación estándar, el valor mínimo, etc. Entonces nos da la información estadística de nuestro data frame. Muy bien, entonces nosotros vamos a hacer una regresión lineal, que es un proceso estadístico para estimar la relación entre nuestra variable dependiente, que bueno, nosotros le vamos a llamar la variable de salida, en este caso es Y, qué tan avanzada está la enfermedad, y esta depende de una o más variables independientes que le vamos a llamar rasgos o características. En este caso, estos rasgos o características, pues es la edad, el sexo, las 6 mediciones del suero sanguíneo, etc. Entonces, estos rasgos o características van a determinar a nuestra variable de salida o Y. Okay. Aquí ustedes pueden obtener más información de la regresión lineal, pueden leerlo en Wikipedia. Y, ok, entonces lo primero que vamos a hacer es revolver estos datos, intercambiar el orden que tenían nuestras columnas. Siempre es bueno meterle aleatoriedad. Vamos a ir viendo por qué es importante. Esto nos elimina algún sesgo. Entonces, con sample, intercambiamos el orden de nuestros renglones y nuevamente con head, pues queremos ver los primeros 5 renglones. Y como vemos, el índice que tienen asociado, que en principio tiene que ser ordenado de 0 hasta el número de muestras que tengamos. Aquí está. Aquí no. Aquí. Como dije, empiezan... bueno, aquí como ya lo revolví, pues obviamente ya no aparecen en el mismo orden, ¿no? Pero bueno, entonces aquí vemos que ya no tienen ese orden, ya se cambiaron, ya se intercambió el orden de esos renglones. Esto nos quita un poco el sesgo, después lo veremos en más detalle. Y una vez que ya intercambiamos este orden, vamos a dividir en 2 conjuntos. El 90% le vamos a llamar el conjunto de entrenamiento, o mejor conocido training set, y el 10% restante lo vamos a usar para evaluar el desarrollo. Este 10% que se usa para evaluar el desarrollo por cada época se le conoce como validation o development set. Nosotros lo vamos a denotar con val de validation. Entonces, vamos a generar nuestros 2 conjuntos. Bueno, vamos a separar nuestro data frame en 2 data frames. Uno para el entrenamiento, que va a tener el 90% de los datos, y otro para la validación del modelo, que va a tener el 10% restante. Ok, bueno, nada más aquí un paréntesis. Vamos a ver en un futuro, y de hecho ya lo vimos la clase pasada y un poquito esto estamos retomando, que por lo general siempre vamos a usar 3 conjuntos. El conjunto train,
o training set, el conjunto de validación o validation, que recuerden también se le conoce como development, y el conjunto test. Muchas veces estos dos se les intercambia el nombre o se usan indistintamente, pero sí se usan, digo, estrictamente sí son conjuntos diferentes y se usan de manera diferente. Entonces, siempre que ustedes tengan su conjunto de datos, lo van a repartir en 3 conjuntos, estos 3, ¿no? Muy bien, entonces el train, ¿para qué nos sirve? Nuestro training set nos sirve para encontrar a nuestras W y B óptimas. Es decir, aquí es donde se va a... Perdón, es que no puedo escribir y hablar. Encontrar sus valores óptimos. Entonces, con el train, pues se entrena de tal manera que usando el algoritmo optimizador que estemos usando, se encuentre el valor de W y de B óptimos. El validation o development nos sirve para calcular el costo. Recuerden que el costo es la métrica que nosotros estemos usando para saber qué tan parecidas son la salida que obtuvimos con el algoritmo de la salida real, que en este caso es Y, nuestra variable de salida. Entonces, esto nos sirve para calcular el costo en cada época. En cada época. Y justo esto lo queremos para validar el modelo. Y el test, lo único que vamos a hacer es calcular el costo con W y B óptimas. Entonces, empezamos con un W y un B aleatorios. Entonces, con ese W y B, pues hacemos todos los cálculos, calculamos el costo y vemos que está bien feo porque empezamos aleatoriamente. Entonces, se actualizan estos valores de W y B. Y esto se va a hacer tantas veces como épocas tengamos. Entonces aquí se está entrenando porque con estas W y B se están cambiando con el conjunto de entrenamiento. Se está viendo cómo se comportan. Esto lo vemos con nuestra métrica costo y a partir de ella vemos cómo hacia dónde ir variando W y B para minimizar el costo. Recuerden que lo que queremos, nuestro objetivo es minimizar el costo, ¿no? En el conjunto de validación se usa el W y B que ya nos dio el conjunto train para calcular el costo en cada época. Entonces aquí no se está cambiando W y B, sino que una vez que el train ya te dio un nuevo W y B, pues en el conjunto de validación vamos a calcular el costo para cada época. Entonces vamos a tener tantos costos como en el conjunto de train. Por eso es que cuando nosotros graficamos el costo con respecto a la época, obtenemos dos curvitas, ¿no? Si recuerdan, tenemos una para el training set y otra para el validation set. Lo que queremos es que estas curvas sean lo más parecidas posibles, porque significa que entonces nuestra métrica nos está diciendo que el valor generado por el train es muy parecido al valor real, nuestra salida real, nuestra Y, ¿ok? Y el test, pues ya nada más al final con la W y la B óptimas, ya solamente van a tener ese valor óptimo, pues vamos a calcular también el costo. Entonces, validation o development set no es lo mismo que el test, se usan para diferente, pero a lo mejor en muchos lugares lo van a encontrar como que el test se usa en realidad como el validation, pero siempre vamos a tener 3 conjuntos, es lo correcto. En nuestro caso ahorita realmente no nos importa mucho el test, entonces en este trabajo solo vamos a trabajar con el train y con el validation set. Esto a lo mejor lo expliqué muy a lo loco, pero lo vamos a ver con más detalle, no se preocupen. Ok. Entonces aquí, bueno, estamos dividiendo nuestros conjuntos. Ponemos que el porcentaje que vamos a usar para validación es el 10%, el 0.1, y por tanto para el train pues va a ser el 1 menos el validation ratio. ¿Okay?
Y en esta parte, pues estamos diciendo que del data frame que tenemos, que es este de acá, el que contiene nuestros 442 datos, pues lo vamos a dividir en dos, en el train y en el validation. El train va a ir desde el principio hasta train ratio, entonces pues es 90, y el validation va a ir desde el 90 hasta el final. Ok, muy bien. Entonces, ahora nos interesa ver qué valores, entre qué rangos están los valores para nuestros rasgos o características y para nuestra salida Y. Entonces, pues siempre es muy buena práctica que revisemos los histogramas de nuestros datos. En este caso, nada más nos vamos a enfocar en los histogramas del conjunto de entrenamiento. Entonces, recuerden que Pandas ya tiene una extensión para graficar, entonces no estamos usando directamente Matplotlib. Aquí indicamos que vamos a hacer histogramas y el histograma de la columna age, la edad, para este data frame. Entonces aquí yo en estos tres rengloncitos estamos generando este primer histograma, que es el histograma de la edad. Como vemos, toma valores entre 20 y 80. Después estos dos rengloncitos nos generan el histograma del sexo. Solamente toma dos valores, masculino y femenino. En este de acá nos da el índice de masa corporal. Vemos que toma valores entre 20 y 40, más o menos. Y así nos vamos, ¿no? Entonces, estamos aquí simplemente generando los histogramas de nuestros rasgos y nuestra salida. Nuestra salida, acuérdense que le denotamos como Y. Ok. Entonces vemos que algunos van de valores de unidades, otros van en valores de decenas, centenas. Entonces tenemos que hacer nuestra normalización para que todos nuestros datos sean rasgos o características y nuestra salida tengan un rango comparable. Entonces, para normalizar vamos a usar esta fórmula, vamos a usar solo una desviación estándar. Y aquí es importante que tanto el conjunto de entrenamiento como el conjunto de validación se normalicen con el promedio y la desviación del conjunto de entrenamiento. ¿Esto por qué? Ay, ya perdí mi hoja del apunte, pero es porque los datos de prueba imitan datos nuevos. Bueno, los datos de prueba o los datos de validación van a imitar datos nuevos, y si los normalizamos por separado estaríamos filtrando información del futuro, entre comillas. Ustedes pueden revisar aquí de dónde saqué eso. Entonces aquí nos explican por qué tenemos que primero separar nuestros datos de entrenamiento, validación y prueba y después normalizar, pero normalizar todos ellos usando tanto el promedio como la desviación del conjunto de entrenamiento. Entonces aquí guardo las variables min y std ambos del entrenamiento. De hecho está mal porque debería de tener el train para especificar que queremos el promedio y la desviación del conjunto de entrenamiento, y ya con estos vamos a normalizar nuestro data frame que corresponde a los datos de entrenamiento y el data frame que corresponde a los datos de validación. Entonces ahí tenía un error. Ustedes ya no lo van a tener, no se preocupen. Y vamos a volver a normalizar. Entonces noten, perdón, vamos a volver a ver los histogramas. Entonces noten que pues ahora ya estoy llamando a otro data frame, que es el data frame que ya tiene los datos normalizados. Ahora es df-train-norm, que es el que definimos acá arriba después de haber normalizado. Y de nuevo, ¿no? Con punto age, sex, etcétera, pues estamos indicando qué columna queremos enfocarnos. Entonces, si nos fijamos, ahora los valores ya van entre -2 y 2, -1 y 1, -2 y 3. Ya son comparables, ¿no? Todos van del orden de unidades. Lo mismo para nuestros demás rasgos y los demás rasgos y nuestra Y. Ok. Ahora, una vez que ya tenemos nuestros datos normalizados, pues vamos a separarlos en X y Y.
Entonces, recuerden que X, pues van a ser todos nuestros rasgos o nuestras características de las muestras, que en este caso era el sexo, la edad, las 6 mediciones de suero sanguíneo, etcétera. Todo lo que me va a determinar a nuestra Y, que en este caso es el progreso de la enfermedad de diabetes. Entonces, si se fijan aquí en el punto shape creo que no lo hemos visto porque es algo de NumPy, también por ahí nos van a dar un tutorial de NumPy, el otro ayudante. Entonces, el punto shape pues nos va a dar las dimensiones, ¿no? De algo que es un arreglo, que es con lo que generalmente trabaja NumPy. Entonces, aquí vemos que es de 397,10. Aquí entonces podemos intuir que este 397 corresponde al número de muestras que tenemos en nuestro conjunto train y 10 corresponde al número de rasgos por cada muestra. Recuerden que para cada paciente pues nos van a dar la edad, el sexo, las 6 mediciones de suero sanguíneo, etcétera. Para la Y, pues también vamos a tener nuestras 397 correspondientes información de cada muestra y solamente uno porque estamos interesados en el valor de Y nada más, que es cuánto ha avanzado la enfermedad. Entonces, bueno, tienen que también tener cuidado en si entienden esta notación de la indexación. Lo vimos brevemente con listas y aquí se extiende casi de la misma manera a pandas. Entonces, recuerden, estos dos puntitos así solitos nos indica que vamos a tomar todos los valores y en esta parte nos están indicando como no hay nada en la parte derecha, en la parte izquierda, perdón, este, empieza desde el principio, que sería 0, y vamos a terminar hasta el último elemento, -1. Es decir, nos estamos tomando las primeras 10 columnas, ¿no? Que justamente corresponden a nuestros rasgos. Es decir, estaríamos tomando desde la edad hasta la medición de suero sanguíneo 6. Y pues para Y nos vamos a tomar la última columna. Aquí está. Y ok, pues vamos a hacer lo mismo para el conjunto de validación. Obviamente, pues vamos a agarrar nuestro data frame correspondiente al conjunto de validación, ya con los datos normalizados, por supuesto. Vamos a transponer porque por conveniencia vamos a usar pues de esas dimensiones a nuestros arreglos. Y pues vamos a ver cómo son las dimensiones para cada uno de los arreglos que vamos a estar manejando. Primero imprimimos las dimensiones de nuestro train X, nuestro conjunto de entrenamiento X. Recuerden, tiene pues 10 rasgos o características y 397 muestras, pacientes en este caso. Y el train Y pues también tiene las mismas 397 muestras y solamente una salida, que es el nivel de progreso de la enfermedad. Y lo análogo para nuestro conjunto de validación, pero en este caso vemos que nada más hay 45 muestras. ¿Ok? Entonces, hasta aquí vamos a dejar este video, que simplemente es la revisión del conjunto de datos que nosotros vamos a utilizar. Y en lo que sigue vamos a hacer una regresión lineal, después una regresión no lineal y después pasarnos a redes neuronales. Ahora, como dejo de grabar,